a lo mejor el día de hoy tendríamos que empezar con esta idea de que luego no es tan sencillo hacer el diagnóstico de alguien con trastorno bipolar. Incluso regularmente luego no es cuestión de una sola sesión a veces, o sea, está por una parte la cuestión de la evaluación cuidadosa pues de cada paciente para poder, digo, luego ya cuando llevas todas las negras intenciones de evaluar el caso específicamente en aras de buscar un trastorno bipolar, pues incluso en esa situación luego te vas a tardar por lo menos algunas cuantas sesiones en aclarar la situación de un paciente determinado, ¿verdad? En muchos casos, pues, cuando está esta duda sobre el diagnóstico. Ahora, eso cuando vas con toda la intención de, o cuando ya vas pensando en trastorno bipolar y haces una evaluación como que dirigida a encontrar el trastorno bipolar. Pero muy frecuentemente te vas a encontrar situaciones en donde a lo mejor ni siquiera piensas en trastorno bipolar. Y entonces, por ejemplo, cuadros donde la gente llega con un episodio depresivo mayor, luego resulta también que durante la depresión, pues la persona no se acuerda o no tiene la claridad mental ni la lucidez completa como para recordar, por ejemplo, el hecho de que anteriormente tuvo episodios maníacos o hipomaníacos, ¿no? Sobre todo si la depresión actual es grave. Entonces, se encuentra uno con esas situaciones donde luego incluso pues tú ves al paciente y a lo mejor lo estás viendo en un contexto totalmente diferente, como esta señora que les decía yo el viernes, que estaba yo atendiendo y que a final de cuentas, precisamente porque compró ahí varias chamarras en una sola vuelta a la tienda, pues en ese momento yo me brincó se me prendió el foco y dije, pues se hace que es un trastorno bipolar, pero anteriormente yo la estaba viendo como un cuadro de es más, incluso ni de depresión, sí tenía ciertas cuestiones depresivas, pero más bien parecía un trastorno de ansiedad y parecía más bien un trastorno de ansiedad como metido en la presentación de un cuadro que luego actualmente se conoce como trastorno de síntomas somáticos, lo que anteriormente se llamaba trastorno de somatización, es decir, era una persona que tenía múltiples síntomas físicos y que no tenían una explicación tal cual, fisiológica, pues, y que habían dado navegando con múltiples especialistas de otras áreas, habían dado con el gastroenterólogo, con el ginecólogo, con el neurólogo, con el internista, con el urólogo, y realmente no se le había detectado que tuviera algún trastorno que explicara sus múltiples síntomas físicos, o por otra parte, si realmente tenía algún trastorno que le hubieran diagnosticado, tampoco era suficiente como para explicar toda la serie de molestias que tenía y la intensidad de las molestias. Entonces, bueno, por un lado tenía muchos síntomas físicos, por otro lado tenía lo que parecía ser un cuadro de ansiedad en ese momento para mí o cuando la empecé a ver. Y luego ya después, con el paso del tiempo, pues se destapó el hecho de que pues había un trastorno bipolar ahí, pero que yo no había visto. Y entonces eso sucede frecuentemente y en ocasiones pasan años antes de que se piense que la persona tenga un trastorno bipolar. Entonces, bueno,
les comentaba yo la clase del viernes que si la persona tiene por lo menos, decíamos, 3 síntomas de estos durante un periodo de por lo menos una semana o 4 síntomas en caso de que el estado de ánimo haya sido solamente irritable, entonces pues uno ya dice, pues ya tengo los elementos para considerar que la persona en este momento tiene un episodio maníaco. ¿Sí? Ahora, si ese periodo de elevación del estado de ánimo, ¿sí? Con 3 de estos síntomas que creo que mencionamos, sí los mencionamos la vez anterior, ¿verdad? Que el sujeto anda acelerado, su autoestima está elevada, duerme poco, habla mucho, el pensamiento va a 1000 por hora, conformando este síntoma que se llama, bueno, más que síntoma, la fuga de ideas, pues es un signo, ¿verdad? Porque el paciente no nos dice, pues es que tengo fuga de ideas, sino más bien tú, al escuchar el discurso del paciente, te das cuenta de que es un discurso muy rápido, que el paciente no deja de hablar y que este discurso está salpicado de ocurrencias, de bromas, es un discurso ingenioso y por momentos parece ser como que se pierde, pero si le pones suficiente atención, pues alcanzas a ver cómo se va ligando una idea con la siguiente, en base a estas cosas como la rima, como la ocurrencia ingeniosa del paciente, como las cuestiones que suenan parecido, y entonces, bueno, pues ese fenómeno se conoce como fuga de ideas. Además, decíamos, el sujeto tiende a estar distraído, o sea, no puede poner atención. Y están estas cosas del aumento de la actividad o el involucrarse en actividades placenteras que pueden ser, o tener consecuencias graves para el sujeto. Y todo esto igualito, pónganlo ustedes junto y va a ser o van a ser los síntomas que luego se presentan en el episodio hipomaníaco. Aquí estaríamos hablando de un episodio maníaco y en el episodio hipomaníaco los síntomas son exactamente los mismos, nada más que en el episodio hipomaníaco la intensidad de la presentación o la intensidad de los síntomas no llega a ser lo suficientemente grave como para provocar el deterioro en el trabajo, en las actividades sociales o académicas del sujeto. Es decir, el sujeto hipomaníaco regularmente pues, sigue funcionando y por supuesto tampoco hay necesidad de hospitalizarlo. ¿Sí? Por eso les mencionaba yo que en el caso, por ejemplo, del trastorno bipolar 2, estos cuadros tienden a ser más bien como cuadros, les decía yo, como silenciosos, como que no se notan mucho, porque en el bipolar 2 el sujeto solo tiene episodios hipomaníacos que eventualmente van a presentar aparte un episodio depresivo mayor. Entonces les decía yo que estos cuadros tienden a ser silenciosos porque mientras está teniendo episodios hipomaníacos, pues luego el sujeto como que no llama demasiado la atención, ¿no? Digo porque sigue siendo funcional, porque no hay necesidad de que se hospitalice, puede que sea medio enojón y demás, pero mientras no le digan en su casa o él considere que, pues como que no está bien que ande tan malhumorado tanto tiempo y voy a buscar atención. Digo que no es luego lo que regularmente hace la gente, ¿no? Pues dice, ya se me pasará o ya veo qué sucede luego. Y entonces, les digo, el problema es luego en este trastorno bipolar 2 que cuando el sujeto tiene un cuadro depresivo mayor o un episodio depresivo mayor,
pacientes con trastornos bipolares 2, el episodio depresivo mayor, luego tiende a ser pues muy intenso y muy frecuentemente, les comentaba también, nos podemos encontrar que el sujeto puede tener ideación suicida o incluso puede tener intentos suicidas. Entonces, bueno, es importante que pueda uno identificar tanto los episodios bipolares tipo 1 como los bipolares 2. Y pues, les decía, el asunto en el fondo de esto, o en la cuestión práctica, es que si ya identificas que la persona más bien presenta un cuadro del espectro bipolar, pues regularmente más bien piensa uno en emplear este grupo de medicamentos que les comentaba, se llaman eutimizantes o estabilizadores del ánimo, de los cuales pues la mayoría son antipsicóticos que a lo mejor serían la opción que tendríamos para emplear ahorita en un episodio maníaco o en la rara circunstancia de que llegara, por ejemplo, alguien con un cuadro hipomaníaco, pues lo que tendremos disponible ahorita es el empleo de antipsicóticos, aunque les comentaba también, el estabilizador del ánimo, que tradicionalmente es el de primera línea, pues es el litio, nada más que ahorita no hay disponibilidad de litio, por lo menos aquí en México, ¿verdad? Entonces, bueno, tengan eso en consideración. Y luego, bueno, mencionamos también lo de los episodios bipolares 2 y digo, de los episodios bipolares tipo 3 y tipo 4, donde hay ahí la cuestión esta de que si más bien los 3 de uno son los que otros consideran los 4, ¿no? Estos de eh, estos sujetos que luego uno ve por depresión, pero te enteras de que tienen un familiar consanguíneo con que ha tenido historia de manía, ¿verdad? Y la otra cosa, eso que les decía, lo que algunos consideran el trastorno bipolar 3 en esta variedad de manía inducida por antidepresivos. Esto es, que luego parece ser que si le das antidepresivos a un paciente bipolar, le puedes desencadenar un episodio maníaco o hipomaníaco. Entonces, bueno, regularmente es mejor pensar en utilizar eutimizantes. Y claro, bueno, no quiere decir que no se puedan utilizar antidepresivos. Se utilizan y de hecho hay que usarlos si la depresión lo amerita, pero regularmente o bien haces un seguimiento muy estrecho o de una vez le indicas también al paciente que empiece a tomar alguna variedad de estabilizador del ánimo. Y claro, bueno, pues eso es nomás una parte del proceso, una parte del camino. La primera parte, pues es realmente hacer el diagnóstico, como estamos, digo, y ahorita estamos viendo cuestiones también de tipo diagnóstico. Entonces, antes que otra cosa, pues hay que establecer el diagnóstico de la manera lo más precisa posible. Y por supuesto, el segundo paso sería planear una intervención farmacológica apropiada, ¿no? Y ya en tercer lugar, pues estaría la cuestión de atender todas las cosas que luego vienen junto con el trastorno bipolar, sobre todo en estos periodos donde si ya funcionó el tratamiento farmacológico, pues entonces ahí sí el paciente ya está como que ya está disponible para poder hablar con él y también para poder hablar con la familia, ¿no? Y tener estos asuntos relacionados con la psicoeducación o con el apoyo psicológico propiamente para el paciente o con la planeación de cómo es que se va a seguir manejando su situación respecto al propio trastorno bipolar, ¿no?
que luego, bueno, pues en muchos casos te van a requerir como que diferentes ajustes en la vida del sujeto, ¿no? Incluso desde cosas tan simples como cuáles van a ser las estrategias que ellos van a utilizar, y me refiero en la familia, en la casa, para que la persona se pueda tomar el medicamento a la hora que se lo tiene que tomar, y en las condiciones en que se los tiene que tomar. Digo, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero bueno, ya nos vamos adelantando de más. Ahorita apenas estamos viendo, les digo, el diagnóstico. Una cosa es hacer el diagnóstico y hacerlo lo más temprano posible, porque luego lo que pasa generalmente es que se te pasa el tiempo y no haces el diagnóstico. Y si no haces el diagnóstico, pues luego no le das el tratamiento más apropiado al paciente. Entonces, bueno, decíamos, el bipolar puede ser bipolar uno cuando hay episodios maníacos y o hipomaníacos acompañados por depresión. Bipolar 2 son puros episodios hipomaníacos, aunque eventualmente va a haber por ahí intercalado algún episodio depresivo mayor. Bipolar 3, el que algunos dicen que es la manía inducida por antidepresivos, y el bipolar 4, un sujeto con depresión que tiene un familiar con historia de manía. Pero también existe que es el trastorno ciclotímico, y también se encuentra dentro del espectro de los trastornos bipolares. Este es un cuadro que en algún tiempo se consideró que era más bien un trastorno de la personalidad, pero actualmente y ya desde hace rato se considera que más bien es un trastorno del estado de ánimo. Digo, porque sobre todo en el área sobre todo los psicoanalistas en algún momento, digo, y hasta la fecha, pues los psicoanalistas luego se cuecen aparte, ¿no? Digo, siguen considerando en, en muchas escuelas, les digo, sobre todo de, de las relacionadas con las cuestiones dinámicas o psicodinámicas, que hay como una personalidad ciclotímica, pues. Pero si ven ustedes a alguien que tenga estas características que se mencionan aquí en la diapositiva, o sea, gentes con estos estados afectivos que se cambian y alternan entre depresión, irritabilidad, alegría y un ratito así medio normal, que pueden durar días, semanas o meses, y que estas fluctuaciones del ánimo se han presentado, digo, no llegas a hacer diagnóstico a lo mejor de episodio depresivo mayor, porque tú dirías, bueno, tiene hipomanía recurrente, entonces pues tiene trastorno bipolar tipo 1. Sí, sí, nomás que bipolar 1, digo, bipolar 2, que tiene hipomanía recurrente. Nomás que en el trastorno bipolar tipo 2, además, también hay episodios depresivos mayores. Entonces, si tú ves a alguien que tiene puros episodios hipomaníacos y luego te encuentras con que eventualmente tiene síntomas depresivos, pero estos no alcanzan para completar el diagnóstico de depresión mayor, pues entonces la posibilidad que uno tendría que considerar es que la persona tenga un trastorno ciclotímico, ¿sí? Y en el caso del trastorno ciclotímico, pues lo que hay que decir es, se trata de otra presentación más de los cuadros que luego se conocen como componentes, pues, de este espectro bipolar, ¿eh? De cualquier forma, el paciente raramente se siente totalmente bien, sobre todo en lo que se refiere a su estado de ánimo. Entonces aquí la diferencia, pues, entre el ciclotímico y el bipolar 1, bipolar 2, consistiría en que como que las fluctuaciones del ánimo en el sujeto ciclotímico
pues tienden a ser de menor intensidad que las que luego vemos tanto en, por ejemplo, los episodios de manía o como en los episodios depresivos mayores, ¿sí? Entonces, bueno, está la posibilidad de decir que la persona tiene un trastorno ciclotímico, nada más que fíjense en esto que se menciona aquí, por lo menos un tercio de los casos de gentes con bipolar 1, bipolar 2, antes de que se destape el bipolar ya tienen ciclotimia. Entonces, a lo mejor pudiera ser que el trastorno ciclotímico fuera una fase en el desarrollo de un cuadro bipolar más general, ¿no? Y además, también otra tercera parte de pacientes con diagnóstico de trastorno ciclotímico tienen episodios completos de hipomanía, de manía o de depresión ya cuando se les hace el seguimiento. Entonces, bueno, tienes un cuate con un trastorno ciclotímico, lo vas siguiendo durante algún tiempo, estás haciendo citas cada cierto tiempo para evaluar su estado de ánimo. Y luego resulta que 6 meses después de que lo viste al principio con diagnóstico de trastorno ciclotímico, tiene un episodio completo un episodio completo de depresión mayor. Pues bueno, entonces, pues ya le cambias el diagnóstico, ¿no? Y entonces el diagnóstico en ese momento, pues ya es de trastorno bipolar tipo 2, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Y luego además casi la mitad de los ciclotímicos van a tener hipomanía cuando se les dan antidepresivos. Otra evidencia más de que a lo mejor, bueno, de que el cuadro pertenece pues a este espectro de trastornos que luego se conocen como trastorno bipolar. De cualquier manera, las quejas generales de la persona con trastorno ciclotímico, pues son esas que se mencionan ahí, ¿no? Digo, cuando el paciente se queja, o sea, cuando el trastorno llega a ser egodistónico en cierta medida, ¿no? O sea, los cambios imposibles que el sujeto experimenta en su energía, la presencia de síntomas físicos difusos, o sea, como que no sé bien qué me pasa, pero de repente como que me ando adolorido o tengo molestias de tal o cual tipo, digo, molestias físicas o la presencia de un patrón estacional, como sería eso, el tener un patrón estacional, donde el sujeto presente, por ejemplo, nada más depresión en invierno, pues todas esas son quejas que luego se pueden encontrar asociadas con este trastorno que luego se incluye en el espectro bipolar y se llama trastorno ciclotímico, donde a lo mejor las fluctuaciones del ánimo serían menos intensas, pero que eventualmente en el desarrollo del cuadro te vas a encontrar que un porcentaje importante pues va a destaparse ya sea como trastorno bipolar 1 o trastorno bipolar 2, ¿sí? Entonces esa es la ciclotimia. Y luego está esta otra variedad o esta especificación más bien, ya no sería una variedad, ya sería un especificador del trastorno bipolar, porque les mencionaba yo el viernes, creo, que bueno, regularmente te encuentras por ahí un episodio depresivo mayor en el sujeto con trastorno bipolar y luego después, a los 2 años, tiene un episodio hipomaníaco y pasaron otros 3 años y luego lo ves otra vez por una depresión o en la historia, pues te vas enterando de que los ciclos estos, pues se presentan, vaya, como de cuando en cuando, ¿no? Como que ocasionalmente, pues, pero en el caso que la persona tenga por lo menos 4 episodios de cualquier tipo, ¿sí? Si en un mismo año el sujeto tiene un episodio depresivo y 3 hipomaníacos, eso ya se considera que es esta variedad de especificación que luego se conoce como trastorno bipolar y luego ustedes le ponen después
con ciclos rápidos. Bueno, trastorno bipolar tipo 1 si quieren, y luego con ciclos rápidos. Y eso de los ciclos rápidos es un especificador que nos indica que la persona ha tenido ya por lo menos 4 episodios de diferente tipo o todos igualitos, como ustedes quieran. Pero si se presentan todos en el periodo de un solo año, entonces ya dices, este paciente tiene esta característica de que su trastorno bipolar tiene ciclos rápidos. ¿Sí? Ahora, esto parece que no indica que sea otra cosa diferente, sino más bien, igual que el ciclotímico, pues a lo mejor es una fase también en la evolución del propio trastorno bipolar, que como estamos revisando aquí, pues puede tener como que muchas variantes o muchas diferentes presentaciones. Y en el caso de que se presente con ciclos rápidos, pues igual puede ser que haya un par de semanas entre un episodio y el otro, o puede ser que haya un switcheo inmediato, un cambio directo, es decir, un día te está hipomaníaco y para el día siguiente empieza con un episodio depresivo mayor, ¿sí? Y si esto sucede así, digo, ya sea que los cambios sean más pausados o que sean, vaya, el cambio de un polo a otro del estado de ánimo, si estos cambios se dieron por lo menos 4 veces al año, pues tú ya dices, es un trastorno bipolar con ciclo rápido. Y con algunas características como esas que están ahí, ¿no? Más frecuente en mujeres, digo, el trastorno bipolar con ciclo rápido, más frecuente que se presente este mismo de ciclos rápidos en pacientes con trastorno bipolar tipo 2 y más probable también que se presente después de un episodio de manía o de hipomanía que después de un episodio depresivo, digo, en cuanto a cuándo empieza, ¿verdad? Regularmente empieza así a ciclar rápido el paciente después de que tuvo un episodio de elevación del ánimo. Y además, pues, en el caso de los cicladores rápidos, pues aquí hay algunos factores de riesgo que a lo mejor, digo, debiéramos de considerar. Hasta en un 90% de las ocasiones, por ejemplo, puede encontrarse una asociación con hipotiroidismo. Es curioso. Y luego también el hipotiroidismo puede ser un factor de riesgo para desarrollar ciclos rápidos, pero luego por otra parte les había mencionado yo que el litio es el estabilizador del ánimo, así como que tradicional, ¿verdad? Que es el que se considera sobre todo para el tratamiento a largo plazo de los cuadros bipolares, pero el litio luego resulta que compite con el yodo en el metabolismo de las hormonas de la tiroides y entonces el propio litio puede provocar ciclos rápidos induciendo hipotiroidismo. O sea, digo, es un riesgo que hay que tener en consideración. A lo mejor no es muy alto, pero se ha visto que puede llegar a ocurrir. ¿Okay? Entonces, bueno, tener eso en cuenta. Pero por otro lado, les decía, bueno, pacientes con bronca de trastorno bipolar y aparte con hipotiroidismo, pues es más la probabilidad de desarrollar ciclos rápidos. Ahora, ya habíamos mencionado cuando estábamos viendo los asuntos neurobiológicos, particularmente los veíamos en relación sobre todo a los cuadros del estado de ánimo. Y decíamos que luego lesiones en el hemisferio cerebral derecho, sobre todo en el sistema límbico, del lado
derecho del cerebro luego resultaban propiamente en cuadros de manía secundaria, ¿no? Entonces, bueno, esas situaciones luego pueden inducir también ciclos rápidos. Ahora, acuérdense si también, si la persona ya tiene una bronca ahí en el hemisferio cerebral derecho, entonces el diagnóstico que tendríamos que hacer a lo mejor es trastorno bipolar, actualmente en un episodio maníaco inducido por tal enfermedad que está afectando el hemisferio cerebral derecho de esta persona, ¿verdad? Digo, cuando se tengan evidencias de que hay un trastorno que está causando alteración, pues, de la estructura cerebral, en este caso particularmente del hemisferio cerebral derecho. Y por otro lado, bueno, eso en cuanto a que puede haber enfermedades físicas que estén causando trastornos mentales, o sea, acá va a ser, pues, les decía, este diagnóstico general que luego es trastorno bipolar secundario a otra afección médica, ¿verdad? Pero luego también, y no es raro, nos encontramos con que el trastorno bipolar se puede asociar o puede presentarse junto con otros trastornos mentales, como este caso que les estaba yo diciendo ahorita de la señora que compró las 7 chamarras, ¿no? Pues sí, la señora tenía un trastorno bipolar, pero también tenía un trastorno, de síntomas somáticos. Y yo creo que aparte también tenía un trastorno de pánico, pues, porque también tenía propiamente ataques de pánico. Y entonces, un trastorno mental que luego muy frecuentemente vamos a ver implicado junto con otros cuadros y luego también que va a requerir atención por sí mismo, pues es que bueno, aquí todavía tiene el nombre anterior, le decían antes retraso mental, pero que ahora conocemos como discapacidad intelectual, ¿verdad? Y entonces no es nada raro que nos encontremos comorbilidades. Y entonces digo, una persona con discapacidad intelectual no tiene por qué no tener trastorno bipolar, pues digo, igual puede tener trastorno bipolar, ¿verdad? Digo, también tiene su corazoncito, igual que cualquier otra gente más inteligente, pues una persona con retraso puede tener también trastorno bipolar. Obvio que pues eso va a influir a veces negativamente, a veces positivamente en la atención que se le pueda brindar al paciente, ¿verdad? Pero entonces, en este contexto, la discapacidad intelectual puede ser un factor de riesgo, o al menos estadísticamente, para que la persona con trastorno, que ya de por sí tiene trastorno bipolar, desarrolle también esta variedad de ciclos rápidos. Y entonces les comentaba yo que hay que tener en cuenta estas cosas que luego le llaman especificadores, que luego serían como el apellido que ustedes le ponen al diagnóstico para darle como la descripción completa. Nos faltó mencionar eso de los especificadores con detenimiento cuando estábamos viendo los criterios para el diagnóstico de la depresión mayor, pero así como hay especificadores para el diagnóstico de depresión mayor o de trastorno depresivo mayor, también hay especificadores para el diagnóstico de trastorno bipolar, que luego son muy parecidos, o sea, son casi que los mismos, ¿no? Tal vez a excepción de esta variedad de depresión que luego está como especificador que se conoce como depresión atípica, ¿no? A lo mejor esa es la diferencia con los especificadores de los trastornos de los trastornos bipolares. Pero en el trastorno bipolar igual te vas a encontrar que el cuate está en un episodio maníaco y que tiene un chorro de ansiedad. Y entonces dices, pues es un trastorno bipolar con ansiedad. Digo,
como especificador, ¿verdad? O el trastorno bipolar se puede presentar en el periparto y entonces también lo tienes que agregar ahí. Esta persona tiene un trastorno bipolar tipo 2 actualmente en un episodio depresivo de inicio en el periparto, ¿sí? Puede ser. O puede ser un trastorno bipolar con síntomas psicóticos. Esos son especificadores, como les decía, y entonces los síntomas psicóticos pueden o no ser congruentes con el estado de ánimo, pero también se pueden presentar en el contexto de un trastorno bipolar. O pueden presentarse esta serie de síntomas que se llaman síntomas catatónicos. Y entonces igual tú le pones depresión mayor con catatonia o también igual trastorno bipolar con catatonia, actualmente en un episodio de este tipo, depresivo o maníaco. ¿Sí? Y eso serían la serie pues de especificadores que luego hay que tener en consideración, entre los cuales se incluye también este que mencionamos ahorita del patrón estacional, ¿no? Ahorita que estábamos viendo lo del trastorno ciclotímico. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, en el trastorno ciclotímico, algunas personas pueden dar como parte de la descripción de su cuadro el hecho de que presenten este patrón estacional de fluctuaciones del ánimo. Y así como en el trastorno ciclotímico, lo del ánimo puede variar más durante alguna determinada época del año, así también en la depresión mayor y en el trastorno bipolar puede que haya esta presentación que tiene un trastorno, una, un patrón estacional, ¿verdad? O sea, que la persona tenga sus episodios, digo, depresivos o maníacos o hipomaníacos, a lo mejor principalmente durante el invierno, y que eso se presente así como un patrón en en la, en la evolución del cuadro, ¿sí? Pero si les parece, pues por el momento, ahí le dejo yo, para seguirle mañana con esto del trastorno bipolar. Si hay alguna pregunta ahorita la contestamos. Doctor, ¿cómo hacemos la diferenciación entre un trastorno ciclotímico y un bipolar, bueno, un trastorno bipolar tipo 2? ¿O es Ah, dentro de la historia natural del ciclotímico? Una fíjate que, fíjate que va a estar difícil porque, digo, si es bipolar 2 pero ha tenido puros episodios hipomaníacos, pues ahí no puedes distinguir entre uno y otro, porque precisamente en el ciclotímico, regularmente se considera que hay hipomanía recurrente, ¿sí? Entonces, la diferencia es que cuando la persona tiene un episodio o un trastorno bipolar 2 en algún momento va a tener un episodio depresivo mayor. Te decía, a lo mejor incluso muy grave, que es precisamente cuando vemos a los bipolares 2 regularmente. O sea, van a llegar cuando están en la depresión sota grave, incluso hasta con síntomas psicóticos, pues, ¿no? Y a lo mejor los ves porque realmente tuvieron o porque tuvieron un intento suicida así de esos gachos, o sea, grave, pues, ¿sí? Ese sería el bipolar 2. Y el ciclotímico, pues más bien lo ves a lo mejor cuando está deprimido, pero los síntomas depresivos van a ser como poquitos, o sea, van a ser, o sea, no te van a permitir completar todos los criterios para decir, tiene un episodio depresivo mayor. Pues sí, tiene síntomas depresivos, pero es lo que comentaban ustedes el viernes, por ejemplo, o sea, pues a lo mejor es una depresión que le dura nomás algunos días, ¿no? Y luego se alterna con el estado de ánimo elevado, que al menos tiene dos síntomas hipomanía, o sea, como que no cumple con todos los criterios para decir, sí, tiene una depresión mayor.
o sí tiene propiamente un episodio hipomaníaco tal cual. Como que los síntomas son bastante más leves, por un lado son más leves, por otro lado son, ¿cómo se llama? Menos intensos, y entonces como que las fluctuaciones del ánimo en la ciclotimia tienden a ser como menos pronunciadas que lo que luego vemos propiamente en un trastorno bipolar 1 o bipolar 2, ¿no? En el bipolar 2, te digo, lo vas a ver cuando llegue con la depresión sota, gachota, muy severa. Y luego, obviamente, si ya lo ves deprimidote, que ya cumple todos los criterios para episodio depresivo mayor, pues eso ya no fue ciclotimia, ¿va? Y llega poquillo deprimido y dice, no, pues es que nomás, como que ando tristón algunas veces, pero luego se me quita y otra vez ando bien y eso nomás me dura 2 días. Y luego incluso hay tiempos donde me siento muy bien y ando a todo dar y bien fregón y bien contento y eso pues me dura unos días también y luego pues sí me deprimo un poquillo otra vez. Ese es el ciclotímico, ¿sí? ¿Verdad? Claro, esas fluctuaciones leves del ánimo tienen que haber permanecido en el horizonte del sujeto desde hace por lo menos 2 años. Esto se parece a lo que decíamos en la depresión sobre la distimia, ¿no? O sea, la evolución del cuadro debe de haber sido de por lo menos 2 años para decir que tiene trastorno ciclotímico, ¿sí? Se hace que te confundí más de lo que estabas, pero bueno, así es la vida. No sé, ¿algo más que se me haya pasado o alguna aportación novedosa a lo que vimos hoy? No, doctor, pues sí, sí, una diferencia. Sí, Cosa, ¿Alguien preguntó algo? am, yo quería, bueno, ver si, bueno, preguntar. O sea, por el hecho de que factores de riesgo son de que la discapacidad intelectual y el hipotiroidismo, bueno, estaba pensando de que, bueno, pacientes con síndrome de Down pueden tener estas dos, o sea, son más propensos al hipotiroidismo y a la discapacidad intelectual. O sea, ellos tendrían por esos dos factores aumento de riesgo de tener trastorno ciclotímico. No, 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 no. O sea, primero tendrían que tener, no, tener trastorno bipolar, ¿sí? O sea, Ah, digo, igual, el hecho de tener, por ejemplo, síndrome de Down, pues no le quita la posibilidad a la persona de que también pueda tener trastorno bipolar, ¿no? Digo, igual puede que tenga un trastorno bipolar. Ahora, si ese paciente con discapacidad intelectual tiene trastorno bipolar, que pueden venir juntos, pues, digo, no quiere decir que uno cause al otro, ¿verdad? Pero esa persona que tiene discapacidad intelectual y luego después se le detectó que además tiene trastorno bipolar, tiene más riesgo de desarrollar esta variedad de trastorno bipolar con ciclado rápido, ¿no? Que sería nada más como un especificador del trastorno bipolar. Digo, igual tiene su trastorno bipolar común y corriente sin que cicle muy rápido, pero parece ser que las gentes que aparte de bipolar tienen discapacidad intelectual, tienen más riesgo de desarrollar ciclos rápidos. O dicho de otra manera, al perro más flaco se le cargan las pulgas, ¿no? Esto es, pues luego, y que luego es lo común que te encuentres, o sea, este fenómeno de la comorbilidad, pues, donde puedes hacer múltiples diagnósticos en un solo paciente. Y bueno, pues hay gente que te encuentras que tienen varias cosas. Pero aquí específicamente lo estábamos viendo en el contexto del desarrollo de esta variedad de, de trastorno bipolar que luego presenta ciclos rápidos. Y esto de los ciclos rápidos, pues más bien está relacionado con trastorno bipolar tipo 1 y trastorno bipolar tipo 2.
donde los ciclos luego tienden a ser como más evidentes, ¿verdad? A lo mejor se presenta también en la ciclotimia, nada más que en la ciclotimia ya de por sí, regularmente, estos ciclos ya de por sí son rápidos, o sea, porque duran poquito tiempo y luego se presentan de manera recurrente. Nada más que el asunto es que acá no son tan intensos ni tan incapacitantes como en el caso del bipolar 1 o el bipolar 2. Pero digo, a lo mejor ahora, digo, ya mañana avanzando un poquito más en la descripción esta, esperaría yo que les quede un poquitillo más claro, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias y nos vemos mañana, ¿no? Antes de que otra cosa pase. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos mañana a la misma hora. Hasta Gracias. mañana. Hasta mañana, gracias.